hoy daremos por concluido la serie de mensajes sistemáticos en el libro de Dios. ¿Cuántos se alieran por eso? ¿Sabe lo que es poder iniciar? Es difícil, pero también poder terminar es glorioso, es de gracia, y debemos darle gracias al Señor por eso. Yo me alegro por eso, y él y Jesús yo creo que se sorprende porque estamos apenas en el capítulo 23 y faltan 4 capítulos. La unidad predicable de hoy es de 4 capítulos, pero ustedes dirán, ¡únchale! ¿A qué hora no vamos a ir de aquí? No, eso va a suceder. Ustedes también van a estar participando. Y mi hermano Rafael ahí también le va a poner ahí, dejarse usar por el Espíritu Santo todo. Sí, hermano, porque han sido mensajes de formas consecutivas, todos lo hemos así recibido, capítulos tras capítulos. Hoy la unidad predicable, como se los dije, va a estar basada en finales del 23, 24, 25 hasta el 28. Y es que va a ser una misma línea, porque lo que está sucediendo va a seguir hasta el final del libro de Hechos. Y ahorita lo vamos a escudriñar. Entonces, recordemos que tanto Pablo como el equipo misionero se le ha puesto cuesta arriba la obra que le ha encomendado el Señor. ¿Por qué? Porque su líder, Pablo, que es el jefe del equipo misionero, está tras las rejas ahorita, está en custodia de las autoridades. Y eso porque se trata de un grupo de personas, en su mayoría de nacionalidad judía. Y debemos entender que en el contexto de la nacionalidad judía, incluso muchos, habían judíos helénicos, judíos prosélitos, es más, muchos habían adquirido la nacionalidad judía, ya sea bien porque se adosaban a las costumbres religiosas del pueblo judío. Y por lo tanto, pues, estos son los que andan con un espectáculo, una tramoya, están inspirados a hacer sus cosas. Ellos también están motivados a llevar un plan, ¿ven? Entonces eso también nosotros lo tenemos que estar muy atentos y reconocerlo. Porque ya han sido 3 veces pidiendo la cabeza de Pablo. En capítulos anteriores eso es lo que tenemos. Ya van 3 veces, ¿no? Lo que piden que ¡muera! ¡Que muera! Eso es lo que decían esas personas alborotadas. Por eso invito, abran su Biblia, creo que muchos las tienen ya abierta, en capítulo 23, y vamos a dar lectura a los versos del 12 al 15. Una vez que nuestro Señor Jesucristo se apareció a Pablo y le dice, ten ánimo, dice la Escritura que venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requería al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. ¿Qué les parece, hermano? Ya esta vez no solicitan, no están solicitando a través de un proceso judicial, sino traman un complot para matar a Pablo. O sea, ellos van a tomar la justicia por sus propias manos. Segundo, lo que había iniciado con unos pocos en el templo, ahora ya eran más de 40. Y bajo juramento, es decir, esto es oficial. La pelea es peleando y son más de 40 y de manera, pública y oficial. Usted sabe lo que es eso, hermano, juramentarse bajo maldición. Es decir, la inspiración de esas personas yo creo que no estaban
el Dios del cielo, creador del sol, la luna y las estrellas. Juramentarse bajo maldición teológicamente es como darle la espalda a Dios. Es como decir, ya va, en este asunto no estás tú. Aunque es un pueblo conocedor de la ley, es un pueblo del conocedor del mismo Dios, de Pablo, estas personas deciden, no, nosotros no hemos planteado esto. Se volvieron, en las escrituras dice, se volvieron anatemas. Y esa palabra anatema es inicuo, o sea, contrario, le doy la espalda a Dios. Es decir, ¿sí? Tomo otro camino. Solemne juramento, invocaron juicio divino sobre cada uno de ellos si fracasaban. Es decir, estaban totalmente resteados. Si fracasamos, bueno, se nos acabó. Pero estamos decididos rotundamente a hacerlo. Entonces, pregunto, ¿cuáles serían las verdaderas motivaciones de estas personas? Estas personas están resueltas a acabar con la vida humana de una persona, coterráneo, conciudadano de ellos. No gustar nada. Eso es que ellos propusieron, ¿sabe lo que es proponer? Un ayuno. No gustar nada, o sea, no vamos a comer nada. Ellos propusieron un ayuno para llevar a cabo fielmente ese plan que ellos se pusieron. Pero ahí vamos a tener una respuesta de las Escrituras, mis amados. Ustedes se recuerdan de nuestro Dios y Padre que habla del verdadero ayuno. Ellos fijan un ayuno para hacer y fijar todos los planes que se están tramando, que están planificando. Pero fíjense cómo el Señor nos da una respuesta y podemos entender la magnificencia de la palabra del Señor cuando nos habla en Isaías 58, les digo, 4 y 5. Se los leo. Isaías 58, 4, 5. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, dice el Señor, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Eso es lo que están haciendo estas personas. Y bueno, fíjense que pudiéramos nosotros estar pecando en algún momento de poner un ayuno con ciertas motivaciones que como que están alejadas del plan de Dios. Fíjense cómo sigue en el verso 5, dice: ¿es tal ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, se dé mala vida, pues, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Yo creo que el Señor dice que no. Así no es. Así no es, hermano. Porque ¿cuál es el verdadero ayuno que nos demanda el Señor? Más adelante en ese mismo capítulo 58, verso 6, dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, tanta rabia, no dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? A veces nuestros corazones están arraigados con tantas cosas, llenos de amargura o cosas que no hemos todavía solventado. Y esas cosas a veces logran motivar e inspirar falsamente nuestras vidas. Dice así la palabra y pregunta el Señor más adelante: ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Eso pasa a los que caminamos bajo la inspiración divina de nuestro Dios y Padre.
A veces estamos pasando por situaciones que nosotros llamamos, cónchale, como infructuosa, pero sigamos caminando esforzados, valientes, cobrando buen ánimo, porque así lo dicen las Escrituras. Hermanos, mientras este plan maligno se está orquestando, Pablo sigue inspirado por el Señor. Él no duda ni decae, solo se alerta. Solo se alerta, está en batería, viviendo la situación por la cual está pasando. Eso es muy distinto, pero su ánimo, su inspiración no decae. Al enterarse solo confía en quien lo llamó, en quien lo preparó y quien lo envió para esto. Porque fielmente el Señor se presentó a su vida por el Espíritu Santo y le dijo por cuál situaciones iba a pasar, ¿sí o no? Así que Él mismo, Señor, ¿verdad? Él decide obedecer porque esto viene, Él es enviado de parte de su Señor. Y así, pues, nosotros fijémonos en algo. Fijémonos en algo. Se plantea toda esta parte, pero por una vez primera aparece un tal sobrino de Pablo. Eso no se nombra más en la Biblia, pero Pablo tenía un sobrino de un hermano, nosotros no conocíamos eso. Yo leyendo esta escritura, wow, mira, cómo el Señor hace cosas, ¿no? Y fíjate, ese sobrino fue motivado en dar aviso leal y fielmente a Pablo. ¿Por qué yo te digo que fue motivado fielmente a dar aviso a Pablo? Se trata de un joven que se dirige a hacer una diligencia a una fortaleza donde se encuentran las autoridades que tienen en custodia a Pablo. Y usted se puede preguntar, bueno, pero ¿cómo es que un joven va a entrar así como? Porque las escrituras usted las lee, yo se las estoy adelantando, parafraseando, usted puede ir leyéndolas, pero lo que está ocurriendo es que ese muchacho pasa como alguien que lo está esperando y pasa directamente a hablar con Pablo. ¿Usted sabe lo que significa de una persona privada de libertad, un recluso? Eso es un trámite que usted tiene que hacer. Eso no es así cualquier cosa. Pero más impactante es lo que pasa con Pablo. Pablo escucha fielmente lo que su sobrino le dice porque él tomó lugar conocer todo este plan maligno que se había orquestado en contra de su tío. ¿Y sabe qué hace Pablo? Llama a un centurión. ¿Sabe lo que es un centurión? Un capitán. Y Pablo le da prácticamente una orden al centurión. Mira, lleva a este joven y hazlo hablar con el tribuno. Imagínense ustedes. Y sucedió, ¿ustedes saben qué sucedió? Bueno, que el capitán tomó al muchacho tal cual como se lo pidió Pablo y lo fue a llevar y presentar ante el tribuno. Ustedes saben que la figura del tribuno en Roma eran las personas que eran colocadas como jefes de provincia. Eran la autoridad que tenían, pues, ellos administraban la economía, o sea, la finanza, pero también administraban las leyes y también administraban el poder militar. Ellos administraban y esa provincia eran como los sargentos de los pueblos. ¿Se acuerdan? Eso era lo que mandaban en todo. Sí, históricamente es así. El tribuno, pues, tenía incluso para juzgar los problemas que se presentaban. Pero fíjense bien, este centurión no es que empiece a indagar cosas con el muchacho, no, él va fielmente y cumple y lo presenta ante el centurión. Es decir, que hay hombres de autoridad, que realmente son hombres que saben dónde están plantados. Porque así como llegó el centurión con discreción, así también se portó el tribuno, porque le dijo al joven, no hables ni comentes nada de lo que me has dicho, no hagas saber nada de esto. No es que se va a poner a estar regándolo y a estar haciendo cosas. Esos son los hombres de autoridad, pues, pero que saben que si no hacen las cosas como son, pierden su puesto, pierden su cargo. El tribuno se vio motivado a desarrollar un plan
con toda la diligencia del caso. Porque ahora tenemos eso. El muchacho le cuenta eso y él no solo, ¿verdad?, hace esas cosas, idear un plan. ¿Usted sabe cuál fue el plan del tribuno, hermano? Dice la escritura que él llamó ahora 2 centuriones, a 2 capitanes, y les mandó, le ordenó, ese hombre dispuso de un convoy militar para escoltar a Pablo. Un convoy militar, ¿saben por qué? Se lo voy a describir. Y yo creo que con el grado o nivel de batallón. Porque cuando usted manda, un tribuno manda llamar 2 centuriones y le dice, prepárame a 200 soldados. 200 soldados. Y después le dice, y prepárame también 200 lanceros. ¿Van cuántos? 400. Y después le manda a preparar 70 jinetes. O sea, tenía la infantería, tenía los lanceros y tenía la caballería también. Y le manda a preparar una cabalgadura especialmente para Pablo. Ese hombre que no es conocedor de Dios, pero yo creo que está siendo inspirado divinamente por Dios. Y eso es lo que hace para preservar la vida de Pablo. Pero ¿quién está a cargo de preservar la vida de Pablo realmente? Nuestro Señor. Ahora leamos en la carta Hechos 23, 26 al 30. ¿Sí? Porque no solamente preparó y planificó ese traslado, sino ¿usted sabe qué hizo él? Se inspiró a realizar una carta de presentación de la situación de Pablo ante el gobernador. Es decir, eso no fue jalado a los pelos, que él arma una comisión, una caravana de este nivel, sino que hace un escrito, redacta una carta. Eso tiene un rango, fuerza y valor oficial de lo que está sucediendo. Es decir, ahí no se puede escapar ningún detalle. No, que nos perdimos en el camino, no, que no, nada de eso. Y dice la carta así, 23-26 leo. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanza que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien, me despido. Tremendo episodio que se presenta acá por esta persona, tribuno, al tomar esta acción y elevar este tamaño compromiso ante una autoridad superior que él. Pero tenemos que ver la panorámica de lo que está ocurriendo, para que reconozcamos que los ojos del Señor están sobre justos e injustos, sobre todos. Porque cuando esto está ocurriendo, el Señor está viendo lo que está pasando, tanto de parte de su pueblo, su iglesia, sus hijos, tanto los que tienen un alboroto en contra de los planes de Él, como las personas que Él ha puesto por autoridad para que la ejerzan y que también tienen que rendir cuentas delante de Él. Entonces estamos hablando de tres, vamos a decir, tres agrupaciones o tres personalidades. Pablo y toda la iglesia. Estamos hablando también del Sanedrín, que era prácticamente el tribunal
religioso o los representantes de la religión judía. Y por otra parte también tenemos los representantes, las autoridades civiles que están tratando este asunto. Ahora observemos qué trae el eje del mal. El eje del mal, después que ocurrieron estas cosas, que llegan hasta allá y presentan a Pablo y queda en custodia, ciertamente, bajo Félix, el gobernador. Pues el gobernador, pues llegó Pablo y le dio nada más y nada menos que en custodia un lugar, pues, como debe ser un hijo de Dios, en el pretorio. Es decir, como decir, en la casa residencial del gobernador. Ahí lo puso en custodia con sus soldados. Preguntándole él también, teniendo seguridad, ¿de qué nacionalidad, de dónde eres tú exactamente, Pablo? Y Pablo respondió, yo soy de Cilicia. Pudo entender realmente este tiene nacionalidad romana y yo puedo juzgar sobre él, yo puedo estar en este asunto. Por eso es que le preguntan esas cosas. Pero tenemos en cuenta en el capítulo 24, de 1 en adelante, dice que 5 días después, porque él invitó a las personas, a estas personas que se reunieran con él para dar lugar a armar un tribunal y verificar tanto lo que ellos hablaban como también escuchar a Pablo por el motivo por el cual se les juzgaba. Y fíjense cómo, dándose el lugar a estas personas religiosas, lo que ocurre. Ocurre que en el capítulo 24:1 en adelante dice que 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo cualquier cantidad de cosas. Ese primero, puso por alto precisamente la autoridad, lo alabó, lo reverenció, le dijo cualquier cantidad de cosas para congraciarse con este gobernador, realmente. Eso lo podemos decir porque cuando leemos las escrituras, estas personas que están alborotadas, están inspiradas a hacer lo malo. Hemos podido ver en otras oportunidades cómo engañan a las autoridades. Porque mientras que le están diciendo algo, le están solicitando algo, ellos están planificando una celada, es decir, un asalto, una emboscada para matar a alguien. Eso se llama burlar las autoridades. Aún así, este Tértulo, llaman a esta persona, la investigación dice que era una persona esas que usted sabe que se paran en un tribunal y empiezan a hablar y son esos pico de plata, esas personas que son tremendos abogados. Ese es Tértulo, que se presenta allí a decir una serie de cosas, todas calumnias, todas mentiras y puros engaños tras engaños. Pero así, eso pasa en las escrituras y también pasa en la vida real. Dice así, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, dice, capítulo 24:5, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Fíjense las acusaciones, tamaña acusación le están haciendo a Pablo. Sedición es como decir, usted está en rebelión de las autoridades, usted está por allí rebelando a todo el mundo. Y yo creo que los que están armando una rebelión son estas personas. Dice también que lo toman por cabecilla de la secta de los nazarenos. Está rebajando la obra del Señor, porque las sectas son pequeños grupos. Pero como la calada de la iglesia estaba haciendo en gran volumen, se convertían 3.000, 5.000, 8.000. Esta verdad, este camino, estaba realmente impactando el antiguo mundo. Y la categoría de sectas es de grupos, es de grupitos. Y también tiene otros significados, pues,
que se alinean o se alinean con otras creencias. Pero así este hombre, pues yo creo que incrédulo, dice estas palabras. Dice el 6, dice también, intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Ahora fíjense esta piedra que le lanza esta persona al tribuno, quien antes le había correspondido a Claudio Licia. Mira lo que dice: pero interviniendo el tribuno Licia, con gran violencia, le quitó de nuestras manos. Fíjense la pedrada. A nosotros nos enseñaron desde pequeñito que eso es malo, escupir para arriba, porque a usted se le devuelve el escupitajo. Pero esto es lo que está haciendo esta persona. Cuando que lo que sucedió en verdad es que él llegó en medio de un alboroto que se supone que estaban tratando en el concilio con los sacerdotes, las autoridades religiosas, y le quitaron de la mano a Pablo porque lo iban a matar. Él lo que hizo fue una intervención como seguridad, como ente garante de la seguridad. Pero esto es lo que él también está siendo acusado ahora. Dice también, mandó a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusaron. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo esto. Hermano, muchas veces ocurren cosas a nuestro alrededor y a nuestra vista, y nosotros no tenemos que empatarnos o contagiarnos e inspirarnos de ciertas cosas que están sucediendo. O sea, no nos podemos dejar arrastrar por situaciones y problemas que uno, ya con libre discernimiento que nos da el Señor, auténtico discernimiento, podamos tener conocimiento de causa, si algo está bien o algo está mal. Porque esta persona, mientras más van a un juzgado, lo que está sucediendo es que está arrastrando pueblo y gente, están arrastrando tribunas de gente, creyendo y armando este alboroto, este gran problema. Pero fíjense ahora el contraste que hay en la persona de Pablo. Verso 24, verso 10 en adelante. Fíjense lo que es una persona inspirada. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. O sea, un reconocimiento sin tanto alarde. Pero fíjense cómo habla Pablo: con buen ánimo haré mi defensa. ¿Qué te suena eso? Con buen ánimo haré mi defensa. Totalmente inspirado. Claro, una persona cuando está inspirada es brillante en lo que hace. Cuando tiene la inspiración divina, verdaderamente luce, hace gala de lo que el Señor así le ha plantado, le ha ordenado. Y eso es lo que él, así abre pues Pablo su sana defensa. ¿Y sabe qué es lo que hace Pablo en todas estas ocasiones que ha sido presentado? Ya ustedes lo recuerdan. Él lo que hace es, mira, ustedes bien me conocen a mí. Él lo que hace es dar cartas abiertas, un testimonio. Mira, yo, si es por mí, yo soy de esa nacionalidad, yo también soy judío. Yo también he cometido errores. Yo también perseguí a este camino, a estas personas por el cual yo estoy siendo señalado. Yo también hice estas cosas. Es más, yo soy conciudadano de ellos. Pablo, cuando se presentaba en la sinagoga y ante estos concilios aún, él le decía y los refería como hermanos. En muchas ocasiones decía hermanos, porque él llamaba y sabía que eran sus conciudadanos. Que estuvieran inspirados y armando este alboroto por motivaciones nacionalistas, tal vez motivaciones de índole regionalista,
pues lo cierto es que estaban, ¿verdad? Y muy egoístas, tal vez estaban pues así, de esa manera, actuando. Y eso es lo que hace Pablo. Y dice en el verso 14, en el mismo capítulo, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. ¿Sí se están dando cuenta? En la sabia defensa que está haciendo Pablo, Pablo le está diciendo, yo sigo este camino, es el mismo Dios al que yo sigo, al que ellos están llamando herejía, a este camino, es el mismo Dios que ellos abrigan, es la misma ley de la cual ellos me están diciendo, me están hablando. Y ellos, ¿verdad? De que ha de haber, él le dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo le estaba afirmando, incluso uno de las sectas del cual viene los fariseos, tenían por cierto la esperanza en la resurrección. Y él está afirmando, esto es lo que yo predico, esto es lo que yo enseño y en quien he creído. Al Cristo, al enviado, la esperanza enviada de nuestro Dios y Padre, el Mesías. Cristo crucificado, muerto y también resucitado. Y sabe, cuando Pablo allí en días pasados también reflexionábamos, y aquí también dice estas palabras, dice Pablo, por la cual procuro estar delante de ustedes con una conciencia limpia. Dice en el verso 25, dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero a este hombre de autoridad, le está hablando la verdad. Te estoy hablando de la justicia que es de Dios, es decir, simplemente arrepiéntete, simplemente reconoce que estás en pecado, incluso que estás en adulterio, porque esa era realmente la situación del gobernador. Cuando le habla Pablo allí acerca del dominio propio, es que sí, el hombre, todos tenemos que tener ese carácter de ser como hijos de Dios, tener un carácter moldeable, maneable. Y del juicio venidero le está diciendo, mira, si tú no te metes en regla, si tú no te metes y conoces esta verdad que yo predico, bueno, para los que les pasa así, les vendrá juicio venidero, vendrá un juicio. Lamentablemente para el gobernador Félix lo que hizo fue, sí, se asustó en gran manera cuando escuchó esta palabra, pero así como se asustó y tuvo gran temblor, dice la escritura, así huyó por la derecha, porque sabía pues que estaba mal, estaba siendo examinado. ¿Y sabe qué es lo que realmente el hombre quería y iba a hacer para allá cuando iba a visitar a Pablo, hermano? Eso pasa desde la antigüedad, lo que pasa ahorita. Él iba a visitar a Pablo, ¿sabe con qué objetivo? A ver si Pablo le pagaba una fianza, vamos a decirlo de manera bonita. Le pagaba y le daba para sus cosas. ¿Cómo se llama eso ahorita? Es que no sé cómo se lo llaman ahorita. ¿Cómo? Ah, bueno, exactamente. Sí, mire, cuando yo estoy leyendo la escritura, eso pasa ahorita en los tribunales. Tienen privado de libertad una persona, pero van para allá a sacarle dinero. Mira, tú sabes que, y él es el gobernador, está en custodia de él, pero voy a ver por ahí si los amigos de Pablo, porque sabes que a uno también, como se ve bonito, los cristianos evangélicos, no, eso tienen reales, que le paguen todo, sí, y extorsionan a la gente.
Pero Pablo, fíjense, una persona inspirada por el Espíritu Santo, Pablo ni siquiera le hizo caso de eso. Este cree que es que yo le voy a comer, que me está ofreciendo un chance para yo salir y la estoy pasando aquí mal, pues. Pablo está claro, hermano. Pablo está claro. Así es. ¿Y sabe qué hizo ese gobernador? Se congració fue con los otros. Por congraciarse con los demás, dejó a Pablo ahí 2 años. Como no le pagó nada, no le hizo nada, y se iba a hablar para allá con Pablo, lo que iba a decir las cosas verdaderas, no lo visito, lo dejo encerrado 2 años. 2 años pasó Pablo allí. Pero al cabo de esos 2 años, hermano, cuando uno investiga qué pasó allí, mire, eso era terrible. Para empezar, para que conozcamos un poco del contexto histórico y regional. ¿Sabe que el asunto está sucediendo en Jerusalén? Y de Jerusalén trasladan a Pablo a Cesarea. Resulta ser que en Jerusalén era el lugar del poder religioso. ¿Ok? Y los judíos no jugaban con eso, hermano. Si los judíos armaban un alboroto, ese gobernador se le escapaba el asunto con los judíos, aunque estaban bajo el imperio romano. Ese gobernador estaba como que ya, ¿cómo se dice? Su puesto estaba pendiendo de un hilo. ¿Por qué trasladan a Pablo a Cesarea? Porque en Cesarea era el centro del poder político de Roma. Estaba cerca de Jerusalén, controlamos política, militar y judicialmente, y establecemos el gobierno desde este sitio. Pero bueno, se le acabaron los 2 años a Félix, y yo creo que también sí, la investigación dice que precisamente porque es que no dio respuesta a este asunto. Porque es que la gente ya no quería que Pablo estuviera privado de libertad nada más, sino que fuera muerto. Y entonces a Félix lo reemplazan y mandan a otro gobernador. ¿Mandan a quién? A Porcio Festo. Me gusta como las personas están allí leyendo. Ahora en adelante van a haber caramelos para las intervenciones. Es decir, a partir de este momento todos participan. ¿Por qué, hermano? Porque fíjense, de aquí hasta Roma, Pablo, vamos a establecer las líneas bien claras. A partir de este momento, cuando hay un relevo de gobernadores, recibe Porcio Festo, le recibe a Félix, ya se pone en sintonía. ¿Y qué es lo que hace primero él como gobernador? Voy a visitar Jerusalén para ver cómo está la parte del poder eclesiástico religioso, para ver cómo están los asuntos. Doy una vuelta por Jerusalén, me doy por enterado del asunto, esta perlita que me dejó Félix aquí, y entonces voy a ver qué voy a hacer con esto. Y esa es la diligencia que toma. Y a partir de este momento hasta llegar a Roma, eso es pura persecución, eso es puro juicio tras juicio, y escuchando siempre lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? A un grupo de personas realmente motivadas, llenas de odio, pidiendo la cabeza, la muerte de una persona. Unos gobernantes tratando de hacer un equilibrio de justicia, porque por una parte, si sacan al hombre así de una vez, van a tener el señalamiento de los judíos. ¿Ven? Entonces, pero como ninguno de ellos está bajo la mano poderosa o sea, ninguno de ellos está caminando por sí solo, sino bajo la mano portentuosa y poderosa de nuestro Dios, todo tiene que seguir fluyendo. Todo tiene que seguir fluyendo de esa manera. Arrancamos. Fíjense lo que pasó después. Resulta ser que este Porcio Festo, se va y arma una cita, ¿verdad que sí? Él arma una cita o un concilio nuevamente. Los judíos incluso buscan también y traman un engaño contra él, porque les dice y le piden: Festo, pero tráete a Pablo para acá, para Jerusalén, ¿vale? ¿Sí lo están leyendo? Sí. Les dice, ¿verdad? Y él le dice: no, vámonos para Cesarea, porque allá yo tengo todo listo, el tribunal, tengo todo, allá está todo listo. Él los invita para allá.
Y los principales sacerdotes, verso 25:2 dice, y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle. Ahí está. Pero esas cosas siguen pasando una y otra vez, y resulta ser que Festo se da por enterado que realmente no ve nada en este hombre. Y le dice, pero o sea, todo lo que ustedes están hablando, yo no le veo nada. Y resulta ser que Festo recibe la visita de un rey llamado Agripa II, en compañía de su hermana Berenice. Más adelante, se pasa por allá. Normalmente cuando recibe un gobernador, una autoridad, ¿qué es lo que empieza a suceder? Empiezan a ser visitados por los amigos, empiezan a hablar, empiezan a congraciarse, es decir, estamos a la orden por acá, cuando quiera pásate por aquí por Cesarea, vamos a establecer relaciones. ¿Y esto qué es lo que pasa? Cuando recibe un gobernador, eso es lo que pasó en la persona de Festo, y recibe al rey Agripa en compañía de su hermano. Y él le cuenta acerca de estas cosas que están sucediendo. Y sabe que cuando él le cuenta estas cosas, el mismo rey Agripa se siente sorprendido. ¿Y qué le dice? Yo quiero escuchar a ese hombre. Yo quiero escuchar realmente qué es lo que estás pasando. ¿Y sabe qué sucede en el capítulo 26? Ubíquese en el capítulo 26. Dice así: entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Verso 2, capítulo 26. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa. ¿A qué les suena a ustedes eso? Una persona que está siendo totalmente agredido, porque usted se pone a ver una persona que está en la cárcel. Está hablando por su vida, está altamente motivado. Él dice, me tengo por dichoso. ¿Cuántos nos llevan a los tribunales y no hay para procesarlo y los regresan? Correcto. ¿Sabes lo que es tener la dicha de ser recibido y escuchado por un rey? O sea, Pablo está reconociendo humildemente la condición y la situación en la que la ha marcado el Señor Jesucristo. Porque eso es la providencia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. La oportunidad de exhibirse, de darse a conocer ante un rey. Y fíjese lo osado, vamos a escuchar lo osado que es Pablo. Dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Hermano, ¿sabe que muchas veces nos damos a la tarea a ser muy ligeros con las cosas que vamos a hablar? Y hay cosas que ameritan realmente hablarlas con detalles. Cuando usted se va a pronunciar, cuando usted va a debatir, va a establecer una sana defensa, como dice la Escritura, usted tiene que ser halago de decir todas las cosas en orden y como son. Ahorita hay mucha costumbre a querer hablar rápido. Yo lo que quiero es, dime de una vez, ¿qué está pasando? Y no nos damos lugar a escuchar y también hablar detalladamente para hacernos conocedores, verdaderos conocedores de la situación. Y eso es lo que hace Pablo. Y dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Vuelve Pablo a decir estas cosas.
Y sabe que cuando él dice, para concluir ese escenario ahí con el rey Agripa, cuando él le dice todas las cosas y las verdades, y le echa el cuento como es el rey Agripa, por estas cosas, esta gente que cree en el mismo Dios te acusa. Oye, yo no sé, esta gente sí tiene brío. Dice así, en el verso 8:26 dice, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? O sea, el mismo rey Agripa se sorprende que la misma comunidad religiosa, la misma comunidad de creyentes, que es el asunto que se está tratando, ustedes por estas cosas tienen tal algarabía. Ustedes están despreciando realmente al Dios en quien creen. Es lo que está diciendo Agripa allí. Pero Pablo no deja de enfatizar el llamamiento, de exponer el llamamiento que el Señor le dijo. Y él expone nuevamente lo que dice en el verso 16, capítulo 26, cuando el Señor le dijo en la visión, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ese es el Dios del cual Pablo, inspirado, está hablando. Y dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Es decir, que usted puede ver allí que realmente se está cumpliendo un plan que Dios solamente lo ha determinado. Cuando Dios determina un plan, Él lo comienza y lo termina magistralmente. Y ya hasta allí, el 27, después viene realmente cuando hay ese reconocimiento por el rey Agripa. Ya dice, vamos a montar a Pablo en una barca, ya, envíenlo a Roma. Y realmente no la pasó muy bien en el barco, oye, porque allí también, junto con muchos presos, mandaron a Roma para establecer, ¿verdad?, su tribunal allá en Roma. ¿Saben por qué? Porque cuando él había defendido su testimonio, resulta que en ese tira y encoge, en esa situación que el gobernador tenía que decidir, pues estaba entre ser juzgado en Jerusalén o ser juzgado ahí en Cesarea. Dijo, yo en el tribunal de Roma estoy, o sea, estoy bajo la jurisdicción de Roma, por lo tanto al César apelo. Pablo, una mente brillante, inspirada por Dios, lo que hace es apelar a las autoridades por la cual él tiene la custodia. Y cuando él dice apelo al César, está diciendo yo sigo el plan de Cristo. Cuando dice apelo al César, es porque mira, yo estoy siendo juzgado por ustedes. Y estas personas, ¿saben qué pudieron observar? Dijeron, si este hombre no fuera apelado al César, realmente era digno de ser puesto en libertad y no ser juzgado para matarlo. Eso fue determinado en uno de los juicios. Es decir, que no era por brillantejo o la humanidad de Pablo que él tenía que hacerse. No, bueno, sí, vamos a que me declaren libre. No. Fue la voluntad de Dios. Porque es que realmente tras juicio no se determinaba nada en su contra. No era culpable de tales cosas. Solamente era el plan soberano de nuestro Dios. Y así ya llegamos al capítulo 28, cuando él llega a Roma a través de varias islas. Él llega a través de varias islas, y cuando él llega y ve a sus hermanos, cuando yo leí esa porción, yo digo, Pablo agarró aire de nuevo. Cuando él llegó a Roma y vio a sus hermanos, porque ve a la iglesia ahora, él agarró aire. Oh, por fin, Dios mío, llegué a donde tú querías que yo llegara. Dice así el capítulo 28, verso 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo,
Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra la costumbre de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén, en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Dicho estas cosas, ¿verdad? Hubo también allí cierta preocupación por los judíos que estaban en Roma, pero eso no fue cualquier cosa. Dice que, pero poniéndose los judíos, me obligaron a apelar a César. Pero esas mismas contradicciones es lo que obligó que Pablo llegara allá. Así que por esta causa he llamado para verlos. Pablo convocó a sus hermanos, capítulo 28, verso 20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Amados, es tremendo ver cualquier cantidad de detalles de lo que hemos observado acá, pero Pablo, ustedes pudieron apreciar cómo se presentaba, cómo se defendía, y Pablo siempre era llevado y presentado bajo cadenas, así como se había visto había sido proclamado en la visión, ¿se acuerdan? Y serán atados tus manos, ¿se acuerdan? Así fue presentado Pablo en todas partes. Pero ustedes estaban observando y pudieron observar cuál inspiración hubo en Pablo para mantenerse fiel a las ordenanzas, a la voluntad de Dios. Es increíble, hermano, pero esto sucede todavía. Fíjense cómo va a concluir la carta. El libro de los Hechos va a concluir como inició. El libro de los Hechos va a concluir tal cual como el Señor Jesucristo inició el libro de los Hechos, presentándose a los apóstoles y hablándole por 40 días del reino de Dios, predicándoles acerca de este reino, anunciando las buenas noticias, hablándole de la promesa cumplida por Él, por el Señor. Y este libro, esta historia termina con el apóstol Pablo, aunque todos los apóstoles y discípulos están aquí en esto. Estamos viendo a Pablo, pero ahí lo están acompañando. Si observan cuando hicimos lectura, en la narración, se ve que está Lucas con Pablo. Porque dice, y después nos montamos en el barco. Y después cuando atracamos, ¿qué está diciendo allí? Que el que está escribiendo está allí también presente, viviendo todas estas cosas. Es el equipo misionero que está con Pablo viviendo también estas cosas. Pero ¿sabe qué está haciendo Pablo? Predicando al Cristo, al enviado de Dios, predicando del reino de Dios y de su justicia. Dice así la palabra: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. ¿Sabes por qué, hermano? Porque aunque suceda como dice la Escritura, que de oído me has escuchado, me has oído, ¿verdad? Pero no has querido oírme, y de pasada me has visto, pero no has querido realmente tener en cuenta, pues yo te dejo algo allí. Pues. Si tú escuchas y atesoras este mensaje y lo tomas para ti, bueno, salvación y redención de Cristo tendrás. Pero se cumple la Escritura como vimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Se acuerdan del corazón engrosado y ese corazón endurecido? Yo les voy a leer aquí como dice la Escritura. Capítulo 28, verso 25 dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, ellos, los judíos, los que escuchaban el mensaje, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis,
porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sano. Así pasa, hermano. Así pasó en aquel momento, y así pasa ahorita. Pero aunque pasen estas cosas, tú vas a dejar de predicar a Cristo. Y Pablo permaneció 2 años enteros después en Roma. Fíjense lo que pasó allí. Él pasó 2 años en la cárcel. A Pablo se le concedió el privilegio de tener una casa alquilada, hermano. Y nosotros a veces nos quejamos cuando se nos ordena que tenemos que salir a predicar, a hacer una obra evangelística, a hacer algo. Pero Pablo preso, alquilado, pues el Señor iba y mandaba a las personas para allá. Y Pablo no perdió el tiempo predicando este evangelio. Preso aún, dice. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Hermano, nosotros hemos recibido esta palabra de verdad. Nosotros debemos atesorarla y rendir culto a nuestro Dios, culto que sea adorable, agradable, de alabanza a nuestro Dios y Padre en Cristo Jesús. Para concluir nuestras enseñanzas, hoy hemos sido inspirados de forma genuina. Cuando usted es inspirado de forma genuina, es porque usted tiene la atención puesta de lo que el Señor le ha compartido, le ha dado en su palabra. No ha sido el predicador, no ha sido más nadie, sino el mismo Espíritu Santo tratando con usted allí sentado. De forma genuina quiere decir que es la forma auténtica, original. Nosotros hemos sido una inspiración de Dios de forma genuina porque cada uno de ustedes es auténtico, como Dios lo creó, los diseñó con un propósito marcado, de una forma única, auténtica. Eso es ser genuino. Y la mayor fuente de la inspiración es tu mismo Creador. Es nuestro mismo Creador. ¿Sí me están entendiendo, mis hermanos? Amén. Segundo, debemos permanecer inspirados por nuestra fuente. Debemos permanecer inspirados. Normalmente, sí, nos decaemos, nos sentimos a veces muy desanimados, pero tenemos que comenzar a evaluar qué cosas nos están desanimando. Usted puede identificar esas cosas que lo están desanimando, que le hacen decaer, que le hacen distraer, que le quitan el brillo de las cosas que usted ha sido ordenado y mandado a hacer. Usted sabe que nos está distrayendo mucho el celular, mucho tiempo pegado allí. Tal vez todas las cosas de pronto son de utilidad, bien administradas y bien usadas son de grande utilidad. No quiero decir que en sí el celular sea malo. Malo es nosotros permanecer bajo la motivación continua del celular, de cualquier otra distracción o de cualquier otra cosa. No sé, ayúdenme, ¿cuál otra cosa nos puede separar de la fuente de inspiración? ¿Cómo? Toda cosa que comenzamos a idolatrar cosas. No, las amistades ocupan mucho tiempo. Nos ocupamos mucho tiempo separados de nuestra fuente de inspiración, que debe ser. ¿Y dónde está
Bueno, ¿dónde están los elementos, los instrumentos de nuestra inspiración? La palabra. Nuestra principal fuente de inspiración. Si tú quieres vivir inspirado, incluso en lo que tú haces como padre, como trabajador, como persona, es estar en contacto directamente con esta escritura. Pero también dice que debemos permanecer bajo la inspiración y caminar en el Espíritu, bajo la inspiración divina del Espíritu Santo, porque Él es quien revela a nuestra vida directamente lo que quiere con nosotros. Cada uno de ustedes, hermanos, tiene que vivir de forma inspirada delante de Dios, de acuerdo al propósito que Dios le ha marcado en su vida. Entonces, los artistas, cuando diseñan algo y hacen algo, lo hacen bajo una inspiración. Ustedes han visto un equipo motivado, hermano, un equipo de béisbol, un equipo de... He visto que esas personas, cómo hacen, no solamente hasta el entrenamiento físico. Ustedes saben que hacen, ¿qué es lo que hacen? Catarsis, ¿qué es lo como se llama eso? Hacen cosas, hacen pruebas, hacen relax, pero hacen para inspirarse en lo que quieren. Un equipo motivado, altamente inspirado, no lo detiene nadie, hermano. Cuando tú motivas a personas y llegas a alcanzar a motivar un equipo, eso no lo detiene nadie, hermano. Bueno, para hablar de nosotros aquí como venezolanos, eso ocurrió a finales de la década de los 90 y a principios de 2000. Aquí se rompió la hegemonía de los tigreros, de los magallaneros y los leoneros. Esa hegemonía que... Eso se rompió, lo rompió los Tigres de Aragua. Un equipo motivado, inspirado por 5 años más o menos. ¿Sí o no, hermano? Ahí se rompió, ¿cómo que dice el dicho aquí? Si no era Leones, eran los Magallanes. Eso se acabó. ¿Pero por qué, hermano? Rugieron los Tigres. Hermano, tercero, debemos permitirnos ser esos vasos de honra de nuestro Dios para inspirar a otras personas. Por eso nos debemos el orden es esto, ocuparnos, la dirección es esta: tener mi inspiración, mi fuente divina, mi Dios y Padre. Y con lo que vaya sucediendo en mi vida, ojalá que haga gala, testimonio real de que Dios está en mi vida. En cada uno de ustedes también, hermano. Porque así, esas personas, el testimonio que nos sigue de Cristo, muchas personas serán inspiradas a creer en el Señor. ¿Sabe qué ocurre también con una persona inspirada? ¿Sabe cuántas cartas escribió Pablo estando preso? La mayoría de las cartas, hermano. Pero precisamente estando preso allí en Roma, escribió 4 cartas. Escribió la carta a los Efesios, escribió la carta a los Filipenses, escribió la carta a los Colosenses y escribió la carta a Filemón. ¿Están viendo lo que es una persona altamente inspirada? No lo detiene nadie, hermano. No lo detiene nadie. Enfrentando juicio, enfrentando prisión. Pero ese señor estaba allí cumpliendo el propósito que Dios le había marcado. Le dijo: así como has testificado de mí en Jerusalén, que te cayeron a palo, así vas a ir a Roma y vas a estar preso, pero me vas a hacer de testimonio. Le leo lo que dice la carta a los Filipenses y con esto ya vamos a culminar. ¿Por qué se dice que somos esa inspiración? Mira lo que dice la carta. Eso lo escribió Pablo estando preso. Filipenses capítulo 1, versos 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Así sea en sus vidas, mis hermanos, que suceda como
hemos sido inspirados en esta palabra de nuestro Dios y Padre, así seamos todos motivados, que aunque suframos persecuciones, señalamiento, cualquier situación, nuestras vidas han sido inspiradas por un Dios que creó todas las cosas. Ese mismo Señor nos esfuerza y nos hace mantener animados, motivados a seguir la carrera hasta el fin de los tiempos. Amén. Dios les bendiga y les guarde grandemente.